Hola casualistas, ¿qué tal? Sé que ya pasado unos días desde el partido que jugó la selección peruana frente al combinado brasileño. Un partido que lastimosamente no salió a favor de nuestros intereses. Sin embargo, hay algunas buenas sensaciones, se podría decir, al menos por parte de un grupo de la hinchada. Hay otro grupo que dicen que simplemente fue un mal partido. No creo que haya sido tanto así. Sin embargo, lo que sí tengo que resaltar es que no fuimos superiores a Brasil. De hecho, Brasil fue superior a nosotros en varios tramos del partido. Recordemos que incluso les anulan 2 goles. Un primer gol que sí me parece que está adelantado el juego brasileño por una distancia considerable. Y el segundo gol que sí lo anulan por algo bastante justo, que me parece que más que trabajo de la defensa es algo que tiene que ver con la fortuna para intereses de la selección peruana. Pero hablemos del partido, hablemos del planteamiento y de qué tal fue ambos tiempos, el primero y el segundo. Comencemos con las alineaciones. Perú salió con un 4-4-2 bien marcado, con Gales en el arco, Trauco y Corso de laterales por izquierda y por derecha respectivamente, y en el medio de la saga Luis Abraham y Renato Tapia. Renato Tapia, quien ya jugaba en esta posición antes, de hecho en Holanda recuerdo ver algunos partidos ahí, y la selección sub-20, muchos recordarán la selección de 2013 que estuvo a punto de ir al Mundial. Renato Tapia también jugó de central, así que es una posición que conoce y que creo que también la desempeñó muy bien en el partido contra Brasil. De hecho, de los dos centrales, entre Luis Abraham, que creo que este partido fue algo, un rendimiento bastante correcto, creo que es el que tuvo. No como el partido contra Paraguay, que sí me parece que estuvo bastante más bajo, pero ese no es el caso. El caso es que aún así que Abraham haya tenido una mejoría en su rendimiento en este partido, me parece que Tapia de todas maneras es bastante mejor que Abraham jugando de central, o al menos en este partido lo fue. Más adelante, como doble 5, tendríamos a Yosimar Yotun, quien estaría un poquito más adelantado por partes. De hecho, me parece que más hizo labor de mixto, porque no solamente contenía los ataques del rival, que también, porque Perú, hay que decirlo, la mayoría del tiempo estuvo en condición de repliegue, pero cuando teníamos que salir jugando, Yotun se adelantaba un poco, eso es cierto. Y el otro mediocampista defensivo que sí tuvo labores mucho más defensivas y subió al ataque con mucha menos recurrencia fue Wilder Cartagena, quien creo que también tuvo un partido bastante correcto hasta el momento que salió. Por los lados tendríamos a Marcos López por izquierda, quien junto con Trauco compartirían esa banda que la verdad creo que defensivamente no estuvo tan bien como la banda derecha, en la cual estuvieron Andy Polo y Aldo Corso. Que si bien es cierto, Polo el partido anterior contra Paraguay creo que hizo un partido bastante flojo, me parece que en este partido la rompió toda, al menos los primeros 45 minutos que estuvo, después tuvo que salir por una pubalgia, según lo que decían los comentaristas de la transmisión. Pero me parece que Andy Polo hizo un partido bastante correcto. Marcos López creo que también, pero defensivamente, que es el mayor rol que tuvieron que cumplir durante todo el partido, pues creo que ese estuvo un poco más flojo comparándolo con Polo y Corso. Y no solamente López en este caso, si he nombrado a los dos anteriormente, me refiero a la banda de López y de Trauco. Ambos que son naturalmente laterales izquierdos. Bueno, López ha jugado de extremo. Recordemos que en Cristal él debuta jugando de extremo. Bueno, no sé si debuta, pero los primeros partidos recuerdo haberlo visto de extremo. Y también ya lo comienzan a bajar de posición. Pero podríamos decir que López también conoce ese puesto. Adelante tendríamos dos delanteros. Paolo Guerrero, quien creo, a mi opinión personal, este partido estuvo bastante más flojo comparándolo con el partido que tuvo ante Paraguay, sin duda alguna contra Paraguay. Si bien es cierto, no creo que haya sido un partidazo para Guerrero, creo que sí fue uno de los jugadores más peligrosos para la selección peruana, de los jugadores que podía hacer daño de nuestro equipo. Y en este partido me parece que no, me parece que estuvo bastante errático. Si bien es cierto, por parte sí logró asociarse y hacer ciertas cosas, me parece que la mayor parte de pelota que tocó erró bastantes pases, no se posicionaba bien. El hecho de que tampoco sea un jugador muy físico no ayuda demasiado. De hecho, Guerrero nunca ha sido un jugador muy físico, pero ahora se nota mucho más y ante Brasil, sin duda alguna, esta es una característica que sale mucho más a relucir.
Sin embargo, para solventar este tipo de deficiencias habían colocado dos delanteros y el otro es André Carrillo. Un André Carrillo que creo que hizo un primer tiempo quizás un poco más flojo, no tanto tampoco, pero un segundo tiempo bastante mejor. Me parece que en el segundo tiempo levantó bastante su rendimiento. De hecho, los ataques de Perú, ataques improductivos quizás, pero ya vamos a llegar a ese punto porque hay que recordar que Perú no tuvo ni un solo remate al arco. Lastimosamente esto también es una realidad, hay que decirla. Sin embargo, las pocas jugadas que lograba hilvanar la selección peruana y tratar de acercarse al pórtico brasileño tenían mucho que ver con André Carrillo, un jugador que trataba de darle juego, trataba de darle continuidad a la creación de jugadas del equipo. Y que finalmente no estuve para nada de acuerdo con su salida. Si bien es cierto, muchos critican la entrada de Ruiz Díaz, creo que también es justo criticar esa entrada. Creo que el hecho de que haya salido Carrillo, sea por quien sea, ya era algo criticable. Independientemente del nombre. Después, lo de Ruiz Díaz sí es cierto que le suma un plus a la crítica, porque ya sabemos cómo vino el gol y también su rendimiento dentro de la cancha no es que haya sido el mejor tampoco. Pero creo que si metías a cualquier delantero para reemplazar a Carrillo, hubiera tenido este efecto, teniendo en cuenta que los delanteros que teníamos eran Valera y Ruiz Díaz, ambos delanteros que, bueno, a ver, Ruiz Díaz en teoría es un delantero que colabora también en el juego, pero lo de Carrillo era más, se retrasaba bastante y obviamente lo hacía bastante bien, trataba de asociarse con sus compañeros. Por ahí hubieran tenido un poco más el cambio, quizás por Quispe, por las características, igual por la posición no me hubiera entrado mucho en la cabeza, pero hubiera entendido. Igual no hubiera estado muy de acuerdo porque me parece que Carrillo, en el rendimiento que estaba mostrando y un partido tan picante como Brasil, quizás hubiera sido quemar a Piero. Pero si es que vamos a estirar el chicle un poco, pues si vas a quitar a Carrillo tienes que meter mínimo a alguien con sus características o alguien que pueda cumplir esa función dentro de la cancha. Y sin duda alguna Ruiz Díaz no era el jugador para eso. Valera tampoco. Delanteros que teníamos en, en la banca, me parece que no teníamos jugadores para reemplazar a Carrillo salvo Piero. Y bueno, tampoco no sé si era buena idea meterlo por el tema del partido, de la dureza del encuentro también. Y que bueno, digamos que Quispe tampoco es que haya tenido muchos minutos con la selección, al igual que también Joao Grimaldo, quien creo que tuvo un debut bastante bien, no podríamos decir tampoco excelente, me parece, porque también tuvo errores, ni bien entró. Si bien es cierto, después de una gran jugada, un arranque que tuvo por banda derecha, que hizo sacar a María, a un jugador brasileño, que si no me equivoco fue Bruno Guimarães, que tras esta jugada comenzó a levantar su nivel. También hay que decir que Grimaldo se equivocó en alguna toma de decisiones, propio también de la inexperiencia, y me parece que esto también podía pasar con Quispe. La diferencia es que, claro, no tenemos seguro si es que se iba a poder reponer en el partido, pero bueno, al fin y al cabo no fue el caso. Igual si hubiera sido, no hubiera estado de acuerdo por la dureza del encuentro, y creo que Carrillo era un jugador de los últimos que tenía que sacar en ese momento. Pero a ver, para llegar a este punto creo que también es menester analizar el partido desde el inicio. Y es que, comenzando el partido, se notaba que la selección peruana intentaba hilvanar jugadas, intentaba asociarse entre Yotun, Cartagena incluso, López y Polo. Polo creo que de estos cuatro mencionados, el que mejor lo estaba haciendo hasta ese momento. Trataban de crear algunas jugadas, Polo atreviéndose bastante, cosa que no lo vimos en el partido contra Paraguay, a tratar de desbordar, tratar de con su velocidad poder incomodar al rival y por momentos lo estaba logrando. También aguantaba muy bien la pelota cuando Perú lo necesitaba y le daba cierta oxigenación al equipo. Sin embargo, y tampoco hay que... Creo que todos hemos visto el partido, la mayoría de ocasiones eran de Brasil y poco a poco Brasil comenzaba a ganar terreno. Y esto hizo resaltar a algunos jugadores en materia defensiva. Y creo que el que más resaltó en este caso, o los dos que más resaltaron, fueron sin duda alguna Renato Tapia y Aldo Corzo. Dos jugadores que estaban muy atentos desde el inicio del encuentro, tratando de cortar muchos ataques del rival. Y más que con fuerza, con velocidad y con físico, que también lo utilizaban, mentalmente eran muy inteligentes para saber posicionarse dentro de la cancha. Estaban muy bien posicionados y también bastante serenos para enfrentarse a una selección tan complicada como la brasileña. Dos jugadores que tienen
bastante espalda para jugar este tipo de partidos, que ya tienen bastante experiencia, incluso han jugado un mundial, y eso me parece que se notó. Sin embargo, sabemos que Brasil es un rival complicado y en el minuto 16 del encuentro le anularían un gol por offside, un gol que sí me parece que estuvo bastante bien anulado y había una distancia considerable para cobrar el offside. Perú seguiría tratando de ganar jugadas sin terminarlas, y esto también es un defecto que hay que mencionar. La selección peruana no terminaba las jugadas. Si bien es cierto, por momentos teníamos posesión de la pelota, por momentos muy cortos, también hay que decirlo, porque en líneas generales y como acabó el partido, la posesión fue para Brasil de manera bastante notoria. De hecho, fue un 63% para Brasil y un 37% para Perú. Así que no podemos decir que Perú dominó una gran parte del partido, pero sí hubo momentos, hubo ciertos momentos de lucidez para el conjunto blanquirrojo. Sin embargo, y vuelvo a reiterar lo antes mencionado, no terminábamos la jugada y este es un error que vamos viendo ya con regularidad en los partidos que plantea Reynoso. Ahora, esto es culpa de Reynoso, es culpa de los jugadores, pues la verdad, muchos echan la culpa a los jugadores y creo, al inicio al menos estaba de acuerdo con esto, debido a que ellos son los que deciden si rematar o no. Sin embargo, esto ya es una constante en distintos partidos. Así que cuanto menos hace dudar. Y hace considerar a Reynoso como uno de los responsables debido al planteamiento. Un planteamiento que muchos pueden decir que es muy defensivo. Quizás no tanto porque Perú también intentaba presionar en la salida del equipo rival. Sin embargo, no parece que tengamos un mecanismo para poder terminar las jugadas, paredes, asociaciones. No tenemos automatismos desarrollados en el equipo como para poder llegar y concretar al gol. Y sé que muchos pensarán que esto es complicado debido a que estamos hablando de una selección y no de un club, que un club quizás tenga mucho más tiempo para practicar ese tipo de cosas que después se practican dentro de la cancha. En cambio, en una selección no, pues tienes a los jugadores durante un periodo de unas semanas y ya está, después cada quien se va a sus clubes. Sin embargo, me parece que en la selección, por ejemplo, de Gareca, que también en el mismo caso, sí había ciertos automatismos ya creados y que, bueno, servían para poder concretar las jugadas. En este caso, pues me parece que no los hay. O en todo caso, quizás uno de los jugadores que mayor peligro generaba de Perú es Brian Reina, un jugador que a Reynoso para lo que es concretar jugadas le servía bastante, pues este momento le faltó por una lesión. Pero si este es el caso y sería Brian Reina uno de los jugadores o el jugador que hace jugar al equipo y que permite que la selección pueda llegar a concretar algún gol, pues me parece, al menos no me parece correcto que tan solamente sea un jugador en el cual se pueda basar este tipo de situaciones dentro del partido. Tienes que ver más, tiene que haber automatismos en equipo, tiene que haber paredes, asociaciones. Y es algo que lo vemos, pero hasta media cancha. De tres cuartos de cancha hacia adelante, pues parece que Perú carece bastante de esto. Seguiría el encuentro en el minuto 28. Le anularían otro gol a Brasil por una jugada esta vez sí más fina. Y al inicio del video mencioné que esta jugada, para mí, más que trabajo defensivo, había sido algo más que tiene que ver más con la fortuna. Con la fortuna para Perú, obviamente. Porque sí fue bastante, bueno, bastante fina, no. Fue una jugada bastante rápida, mejor dicho, que no sé si daría mucho tiempo al defensor a poder posicionarse de esa manera. De hecho, Abraham cometió un error garrafal en esa jugada, que es abrir demasiado las piernas, lo cual pudo haber habilitado a Richarlison. Muchos se acordarán de esa jugada y verán la cámara enfocada en los jugadores Abraham y Richarlison, porque claro, la línea se traza desde el pie de Abraham, que es el pie que está más retrasado. Abraham abriendo las piernas de manera bastante escandalosa, creo yo. Y es por esto que yo creo que no ha sido una jugada ensayada, o mejor dicho, no ha sido a propósito que Richarlison quedó en offside, sino más que nada algo que tiene que ver con el azar, con la fortuna. Y bueno, menos mal que se anuló este gol, porque era el primer gol para Brasil. Recordemos que ya le habían anulado uno antes, y con esto quizás se nos podía poner muy cuesta arriba el encuentro. Algo que destacar de esta jugada es que se demoraron la vida en anular el gol. La verdad que, no sé, tanto les cuesta anular un gol a Brasil. Bueno, igual nos ganaron, así que no se puede decir mucho sobre esto.
Y así con Brasil teniendo la mayoría de posición y de todas maneras siendo mucho más peligroso que Perú, y Perú intentando mediante algunas jugadas, sin embargo sin concretar, pero sí teniendo la posición por ciertos momentos y tratando de crear peligro, nos iríamos al descanso. Y ya cuando inicia el segundo tiempo, pues Andy Polo sería cambiado por Joao Grimaldo, quien tendría su debut con la selección ante la Canariña. Un debut bastante complicado. Y me parece que Grimaldo debió haber debutado antes. Y esta es una crítica que quería hacer también a Reynoso desde hace ya unos videos que obviamente no hice por falta de tiempo. Pero Grimaldo es un jugador que tendría que haber tenido ciertos minutos desde antes porque es un jugador que necesitaba rodaje. Y era bastante arriesgado meterlo en este encuentro. Sí es cierto. Si es que no había otro jugador, mejor dicho, para cambiar o reemplazar a Andy Polo. Porque Polo salía por una lesión, no salía por un cambio táctico. O mejor dicho, no salía por decisión del técnico, sino porque así lo requería la situación. De hecho, hasta el momento Andy Polo estaba haciendo un gran encuentro. Y sería así como entraría yo, Grimaldo, teniendo al inicio bastantes equivocaciones, no tenía buen control de pelota, propio de los nervios obviamente, también la toma de decisiones, los pases, la precisión, pues me parece que los nervios le estaban jugando un poco en contra. Sin embargo, después de una jugada, un gran arranque que hace por derecha, que logra hacer que le saquen a María, a Bruno Guimaraes, me parece que comienza a cobrar toda la confianza que necesita y comienza a jugar como sabemos que juega Grimaldo, planteándole muchos problemas a la canariña e incluso haciendo que Neymar se moleste un poco con él. Muchos recordarán la jugada en la que Neymar lo empuja porque, bueno, creo que no le gustó que le planten cara de esa manera, con tanto desparpajo como lo hizo Grimaldo. Así seguiría con el mismo curso de partido y en el minuto 71 sí vendría una jugada bastante peligrosa en contra de nuestros intereses. Y es que Rafinha sacaría un testarazo bastante peligroso, el cual Galese sacaría con una gran tapada. Y es acá donde tengo que mencionar algo muy peligroso que tiene Brasil y que tenemos que tomar en cuenta para la vuelta, en la cual va a ser allá en tierras brasileñas. Y es que Brasil cuando ataca en bloque es muy peligroso. Hay que darnos cuenta que hay un momento que Brasil se comienza a asociar y comienza a subir todas sus líneas, tanto en el mediocampo como en los delanteros, como también los centrales. Y es acá donde comienzan a participar todos de la creación de juego y se vuelve muy complicado hacerles frente, pero muy complicado. Y volviendo a mencionarlo al inicio, bueno, no sé si lo mencioné, pero Neymar quiso hacer esto por la banda derecha, en la que estaban Corso y Polo al inicio, y después Grimaldo y Corso. Y la verdad que se le complicaba bastante, y lo que hizo fue cambiarse de banda, a donde estaba López y Trauco. Y pues ahí fue, quizás tuvieron muchas más oportunidades. De hecho, las jugadas más peligrosas de Brasil vinieron por esa banda. El gol que le anulan a Richarlison, el centro viene por esa banda. Y es así como Brasil, mediante el ataque en bloque, que lo hacían muy bien, y también siendo inteligentes para volcar los ataques por esa banda, nos comenzaron a hacer demasiado daño. Y en el minuto 77, sin duda alguna, vendría un cambio que me parece que cambia totalmente el rumbo del partido. Que si bien es cierto, me parece que Brasil hasta entonces, por más que Perú, y esto también no quiero desmerecer a la selección peruana, hasta el momento estaba haciendo un buen trabajo tratando de contener los ataques brasileños. Igual me parece que en líneas generales Brasil era superior a Perú. Y se notaba, nos estábamos salvando por atajadones de Galese, nos estábamos salvando por un gran rendimiento de Corso y de Tapia. Y no en realidad porque nosotros controlábamos las acciones y porque le generábamos peligro a Brasil. Sí tuvimos remates tuvimos 6, Brasil tuvo 9. Pero remates al arco no tuvimos ninguno, Brasil tuvo 3. Pero con todo esto creo que podíamos sacar un empate o incluso, quién sabe, una contra, tipo el partido contra Colombia y en Barranquilla, muchos se acordarán, el pase de Cueva, gol de Lorejas. No digo que tal cual así, pero a veces en el fútbol se presentan ese tipo de situaciones, más aún cuando se llega al ocaso de los encuentros. Pero era una posibilidad, también era una posibilidad de empatarlo. También podíamos perderlo, pero lo que molesta es la manera de cómo lo perdimos. Y es que entra Ruiz Díaz y lo poco que tenía Perú para generar juego se acabó. Se acabó en ese momento. Fue
un monólogo de Brasil con la entrada del Chato, lastimosamente. Bueno, es un jugador al cual yo le tengo mucho aprecio, es un jugador al cual eh, no me gusta criticar, pero sí es cierto que en la selección le ha ido bastante mal. No es que no le ha ido muy bien, le ha ido bastante mal. Creo que, bueno, tuvo un inicio, bueno, bien normalito. Me acuerdo un gol que hizo en un amistoso. Dos goles me parece, no, ahora no estoy seguro. El gol contra Venezuela. Y de ahí su estadía en la selección se vino abajo, pero a pique. Es cierto que puede ser algo psicológico. Bueno, actualmente no sé si es algo psicológico, debido a que Ruidíaz tampoco es que la viene rompiendo en su equipo. Anteriormente, cuando no tenía buenos partidos, al menos en su club tenía grandes encuentros. En este momento no. Bueno, viene de marcar un gol al Portland. También hizo una asistencia en ese mismo partido, pero viendo los partidos anteriores, no ha hecho ni un solo gol ni asistencia. Nos tendríamos que remontar a bastantes partidos atrás, me parece que del mes de junio. Sí, a ver, lo estoy revisando acá. En el mes de junio hizo 2 goles ante el Charlotte. Pero de ahí ha tenido una sequía bastante importante, por lo cual no sé si sea muy inteligente pensar de que si en su mejor momento en clubes no pudo rendir en la selección, ¿qué hacía pensar que en este momento podría hacerlo? Y a ver, no quiero chancar al jugador, pero lastimosamente es la actualidad que está pasando. No está teniendo un buen presente en su club, por más que juega varios minutos, sí, no voy a negarlo. Ha jugado 87 minutos, 90 minutos, otra vez 90 minutos. Bueno, un partido contra el San José ha jugado 24, pero después también sigue jugando 90, 85, 87, 70 y así. Pero siendo delantero y en materia de goles está escaso últimamente. Ahora, vuelvo a repetir lo que dije en un inicio. Más que entre Ruidíaz, que sí me parece un error, me parece que es un error mucho más grave haber sacado Carrillo en ese momento. Porque todas las jugadas que teníamos de ataque, las que teníamos, porque tampoco es que atacáramos todo el partido, pero en ese momento que estábamos tratando de ganar jugadas, pasaban por los pies de Carrillo. Y sacar a ese jugador por otro que tiene características distintas, no sé qué se pensaba. A veces yo sé que no soy entrenador y yo sé que no tengo quizás los conocimientos que tiene Reynoso, pero a veces a uno lo hace pensar de que piensa que con más delanteros va a tener mucho mejor ataque, y creo que en la historia del fútbol eso se ha demostrado que no necesariamente siempre va a ser así. De hecho, la mayoría de veces que yo recuerdo no se ha solucionado los problemas de esta manera. De hecho, simplemente, bueno, manda un montón de pelotazos y a ver si alguno puede conectar alguna pelota dentro del área y convertir el gol del triunfo o el gol que se necesita el equipo, pero no recuerdo muchos ejemplos que haya funcionado. Y digo esto porque no solamente entró Ruidíaz, sino después saca a Trauco y mete a Valera. Con 3 delanteros arriba, con Guerrero, Ruidíaz y Valera, pues no lo sé, no sé qué se pensaba conseguir. Perdimos todo lo que era generación de juego, que tampoco es que teníamos mucho, pero algo teníamos hasta ese momento. Y a partir de la salida de Carrillo, el encuentro se acabó. Y de hecho, en la jugada del gol aparece la foto de Ruidíaz, esa foto que se ha hecho tan viral, tratando de saltar y Marquinhos sacándole un montón de ventaja. Bueno, no tiene ningún sentido. De hecho, voy a poner la jugada acá. Y Marquinhos sale de atrás, sin ninguna marca. López ahí estaba marcando a otro brasileño que después se termina cayendo en la jugada. De por sí, si ves esa jugada repetidamente, ves que es un despropósito, es un desastre. O sea, yo no sé si lo han trabajado. Yo no creo que solo el error sea de Ruidíaz. Hay que volver a ver la jugada. La voy a volver a poner a ver si alguno ve algo distinto. Pero en esa jugada sale Marquinhos totalmente libre de marca. Y entiendo que Reynoso dijo que era porque la marca era posicional. Yo no entiendo qué posición están ocupando ahí los jugadores. Yo veo a un montón de jugadores con la camiseta blanquirroja amontonados. Ninguno cubriendo los lados, ambos palos, ninguno estando en simple, están muy mal distribuidos. Y Marquinhos se dio cuenta de eso. De hecho, sale por detrás de un jugador el cual está tomando López, que después López se termina cayendo, porque me parece que choca con un jugador peruano. Y le gana el salto a Ruidíaz ahora, en esa jugada. Reynoso dio una explicación. Dijo que puso a Guerrero más atrás porque las pelotas estaban yendo a ese lado. A ver, llámeme loco,
Yo no sé, a ver, también me gustaría leer los comentarios de la gente, a ver qué opinan, pero lo que yo vi es que los tiros de esquina de Brasil iban al primer palo y fuerte. Todos, sin excepción. No sé si por ahí alguno se me escapará, pero todos los tiros de esquina. Los 4 tiros de esquina que tuvo Brasil, hasta donde yo recuerdo, fueron todos fuerte al primer palo. Y es que Brasil hace esto muy bien. Hay que fijarnos también en los equipos brasileños cuando juegan Copa de la Libertadores. Esto lo hacen bastante. Yo lo he visto bastante contra equipos peruanos, jugando contra Alianza Lima, contra Cristal, incluso en Sudamericana contra la U. Los equipos brasileños tienen muy bien desarrollado este tipo de tiros de esquina. Y la selección, sin duda alguna, no va a ser la excepción. Así que teniendo esto en cuenta, ¿a alguien se le ocurriría que sería una buena idea que Ruidíaz vaya en ese lado? Y ojo, a ver, vuelvo a repetirlo, no sé si todo es culpa de Ruidíaz. Bueno, Reynoso más que nada por ponerlo ahí. Pero no había nadie tomando a Marquinhos. Viendo la jugada, Marquinhos sale solo. En ningún momento tiene ninguna resistencia. La primera resistencia que teóricamente iba a tener era Ruidíaz, pero Marquinhos venía embalado. Por más que ponías a alguien alto ahí, no sé si podría haber hecho mucho. Porque Marquinhos venía a la carrera. Marquinhos ya venía embalado, venía con viada. Y el jugador que estuviera ahí estaría estático. De todas maneras, me parece que en esa jugada fue desastrosa. Guerrero pues termina sin marcar a nadie, lo termina sin utilizando en ese tiro de esquina. Ruidíaz, sin duda alguna, de por sí, si esa jugada, dejando a Marquinhos que recorriera el espacio que corrió y llegando con esa viada, ya era complicado defenderlo con un jugador alto, pues con Ruidíaz no te pases, de verdad, no te pases, no tiene ningún sentido que estuviera en ese palo, en ese momento. Después dijo, me parece que es porque en su equipo lo ponen ahí en los corners. Y después el técnico del Seattle Sounders salió a desmentirlo, porque dijo que no, en ningún momento él lo usa ahí. Y es que vuelvo a repetir, no es por creerme técnico, ni entrenador, ni nada. Pero creo que no es muy necesario para darse cuenta de que Ruidíaz en ese lado, en ese palo, no iba a aportar demasiado. Vuelvo a repetir, era una jugada que creo que pusieras el que pusieras era complicado frenar, porque por sí ya habíamos cometido un error previo, que era dejarlo a Marquinhos tan solo que recorriera tanto espacio dentro del área y tener esa viada para poder llegar y dar un cabezazo bastante certero. Pero de todas maneras, no me parece que Ruidíaz tendría que haber estado ahí. Creo que en esto sí coincidiremos con la gran mayoría, porque, hermano, tiene una talla que no le favorece. No es muy necesario explicarlo. Salta a la vista. Y bueno, así terminaría el partido para Perú, mencionando algo extra, los ingresos de Jesús Castillo, quien entraría por Cartagena. Creo que lo hizo bastante normal, bien, correcto. Vamos a decir, tuvo un rendimiento correcto. Ruidíaz, no solamente ya por el gol que nos hizo Brasil, sino que no fue solución de nada. De hecho, perdimos bastante juego. Así que creo que tuvo un mal partido. De Grimaldo ya hablamos. Y Alex Valera, que entró al minuto 90. Creo que no se puede decir mucho de él. No tuvo tiempo para hacer nada. Y así acabaría el encuentro, lastimosamente para intereses nuestros. Y Brasil sacaría 3 puntos de Lima. Un partido bien ganado, creo yo. Da bronca cómo lo perdemos. Da bronca que sea por esa jugada. Que quizás muchos pensaremos que era muy obvio que no se tenía que tomar ciertas decisiones y lastimosamente las tomaron. Pero en el transcurso del partido Brasil fue bastante más. Y eso también hay que tener un poco de humildad y saber reconocerlo. Vuelvo a repetir las estadísticas del encuentro. 9 remates para ellos, 6 para nosotros. Remates al arco ninguno no hicimos. Ellos hicieron 3, posición 63-37. Los pases se hicieron más pases, 590-347. La precisión también fue más de ellos, 87% de precisión en los pases y 80% para Perú. Nosotros cometimos faltas, 20-14 de ellos. En tiro de esquinas estuvimos iguales, 4 tiros de esquinas para Perú y 4 tiros de esquinas para Brasil, lo cual también habla de que Perú, si bien es cierto, no terminaba las jugadas con remates al arco, sí creó cierto peligro, tampoco no es que creó peligro nulo, pero de todas maneras hay que mejorarlo. No tenemos los automatismos necesarios para poder crear un peligro más directo como es un remate al arco. Y bueno, creo que no hay mucho más que hablar de este partido. Con respecto a los partidos que se vienen, creo que podemos sacar
mejores resultados. Contra Paraguay creo que hicimos un mal partido, pero si hacíamos un planteamiento parecido al que le hicimos a Brasil, creo que podíamos haber sacado los 3 puntos. No digo esto pensando tanto en el pasado, sino pensando en el futuro. Nos toca jugar con Chile allá y creo que teniendo un rendimiento como el que tuvimos este partido, sí podemos sacar buenos resultados, también teniendo en cuenta que Chile no está pasando por su mejor momento, teniendo el máximo respeto posible, obviamente, por el rival. No somos nadie para despreciar a los rivales, pero es una realidad que se está presentando actualmente y que tenemos que sacarle provecho o al menos intentarlo. Porque también nos pasa mucho que hacemos buenos partidos contra rivales de peso y después contra otros rivales, pues decepcionamos. Y bueno, creo que eso sería todo. Déjame en la caja de comentarios qué te pareció el partido. Los estaré leyendo y trataré de contestar los comentarios. Y de momento eso sería todo por ahora. Recuerda darle like si te gusta el video y compartirlo con las personas que creas que puede ser de su interés este tipo de contenido. También suscríbete si ya llevas siguiendo algo de tiempo el canal y te gustaría sumarte a esta familia. También abajo están mis redes sociales por si quieres comunicarte de manera más directa conmigo, dar alguna idea de algún video o algo así por el estilo. De momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima. Un abrazo.